Hola, hola y de nuevo bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Brenda, ¿cómo estás hoy? Súper bien, alegre, emocionada, positiva. Tenemos hoy un tema muy importante, sobre todo para la población. Súper, súper, súper importante, que es bastante enriquecedor. Esperemos que le saquen el mayor provecho a este tema y es el tema de la diabetes. Señores, en República Dominicana hay una alarma con este tema de la diabetes y es por la alta incidencia que hay ahora mismo. Fíjate que hay aproximadamente aquí en este país 11 millones de habitantes Registrados, señor. registrados aproximadamente. De estos 11 millones, estamos hablando que el 9% o el 10% está en prediabetes y ya entre un 14,5 y un 17% más o menos anda ya con los diagnósticos de diabetes de los pacientes que se han captado, porque imagínate tú, esos pacientes que no se han captado y estas cifras, señores, son muy importantes porque esto representa aproximadamente, o sea, estamos hablando de que de 11 millones, casi 2 millones de habitantes Sí. tiene este Y diagnóstico. eso es lo que saben, porque hay Exacto. muchísima gente por ahí con ese diagnóstico de diabetes que no lo sabe o que tienen muchísimos factores de riesgo y que no lo saben. Y nosotros quisimos darle un enfoque diferente porque, miren, en muchas áreas se habla de diabetes. De hecho, en muchas redes sociales, muchas páginas, noticias, etcétera, se habla de diabetes, se habla de prevención, pero yo siento, y es el enfoque de este contenido, que los pacientes no están como alerta, no están aterrizados como un todo de lo que puede implicar, es decir, de las complicaciones a largo tiempo por causa de la diabetes. Es decir, vamos a hablar de esas complicaciones que son crónicas, producto de este Sí, diagnóstico. sí, tú sabes qué pasa mucho ahí, que el paciente va a la consulta, el médico le dice, usted es diabético, y el paciente se queda, No ok, como azúcar. yo no como nada con azúcar, Sí. porque es lo que se entiende en la población que la diabetes es por comer cosas con azúcar. Porque el médico muchas veces no se siente a explicarle qué es la diabetes. Ok, tú le dijiste al paciente que era diabético, pero tú le explicaste las consecuencias que te da ese diagnóstico, las consecuencias de no tomar los medicamentos de una manera adecuada. O sea, ¿qué es la diabetes? Suponemos siempre que el paciente sabe lo que es la diabetes, Sí. pero hay una gran población, señores, que no sabe lo Y que es la diabetes. fíjate, aquí entramos nosotras, porque Exacto. también entendemos que muchas veces en el día a día, en una consulta con el poco tiempo, el médico a veces no puede sentarse a darle una cátedra al paciente. Esa es la Sí, realidad. sí. Uno trata de, en base a cómo le coopera el paciente, darle la mayor información, pero aquí, atrás de este lente, es que vamos a explicarle todo. Finalmente, señores, ¿qué es la diabetes? Mira, Brenda, la diabetes es una enfermedad, bueno, es un trastorno Metabólico. metabólico crónico que se caracteriza por hiperglicemia. ¿Qué es la hiperglicemia? Es lo que se conoce como el azúcar en la sangre. El Exacto. azúcar en la sangre está sumamente elevada y eso se puede dar por varios factores. Puede ser que el páncreas no esté produciendo una cantidad de insulina adecuada o puede ser que simplemente le esté De produciendo, forma pero que sea de incorrecta. forma deficiente, que sea de mala calidad o puede ser las dos. Exacto. Entonces, tú sabes también que la población se cree que nada más la diabetes es una. Ay, sí, no, no, Usted no, es no, 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 diabético, no. ya es una sola diabetes que hay. De hecho, hay varios tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, que es la que, Esa es autoinmunitaria. exactamente, un trastorno autoinmune y que se ve sobre todo en pacientes jóvenes, porque al ser un trastorno autoinmunitario se detecta o se diagnostica en los primeros inicios de la vida, en pacientes jóvenes, de En hecho. niños. Exactamente. Está la diabetes tipo 2, que es la diabetes ya que todos conocemos, que es frecuente en el adulto, pero a todo esto tenemos una diabetes gestacional que ocurre en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo, que Sí. también, por eso es que es importante, a las embarazadas, tan pronto ya detectan o saben que tienen un embarazo, visitar a su ginecólogo para entonces este le pueda hacer el screening completo y poder captarla como una paciente si tiene riesgo de prediabetes o de diabetes. Así. También tenemos una diabetes que es Del páncreas páncreas exógeno, que exógeno. es inducida por algunos medicamentos como los Ay, sí, muy glucocorticoides. importante. Señores, muchísimos tipos de diabetes. Las Claro, más frecuentes, ¿cuáles son? La tipo 1, que es la que le mencionaba la doctora. La tipo 2, que es la que se conoce, la que más se conoce, que aproximadamente 90-95% de los pacientes están dentro de esta. Y la gestacional.
Y déjenme decirle que lo importante de esto es entender que dependiendo del tipo de diabetes que usted tenga, va a depender el tratamiento, Exactamente. va a depender el Claro. tratamiento e incluso con el médico que usted se va a dar seguimiento. Así ¿Entiende? mismo. Entonces, ¿cuáles serían esos síntomas o qué siente el paciente que le puede alertar en casita y decir, contrale, andaré yo como debutando como diabético? Eso es súper importante en el sentido de que eso es una enfermedad que además de que es crónica, o sea, que pasa mucho tiempo, además de que es crónica, es silenciosa. Es igual que la presión. La diabetes y la presión son enfermedad Son primita hermana. crónica y silenciosa, que van comiendo por abajo, como Sí, dicen. Entonces, muchas veces tú le das el diagnóstico al paciente y el paciente te dice, es que yo no me siento nada. O sea, ¿cómo que me están diciendo que yo soy diabético si yo me siento normal? Yo no me estoy sintiendo nada. Yo vine a esta consulta fue para ver cómo estaba todo. exacto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Se lo vamos a decir en un lenguaje llano para que usted en casa entienda, porque si uno empieza a hablar de polifagia, poliuria, usted va a quedar listo. Y Mire, realmente el objetivo, antes de que lo exacto, comentes, de este canal es llevar información lo más simple, lo más llana que puedan a la población comprender. general, que puedan comprender sin mucho tecnicismo. Correcto. No deben de normalizar el hecho de ir varias veces al baño a hacer pipí. Eso no se debe de normalizar porque no es normal. Hay que investigar el paciente porque puede que sea como un problema de diabetes, pero también en el caso del hombre puede ser un problema de próstata, por Así es. ejemplo. Esa sed constante que no se le quita, esa sed, también aumenta el apetito, señores. Estos pacientes le da mucha hambre, pierden peso a pesar de Sí, tener esa necesidad, esa ansiedad de comer. Ya también en etapas un poquito más desarrolladas de la enfermedad puede haber picor en el cuerpo, picazón, prurito, hormigueo, un hormigueo, entumecimiento. pérdida de la sensibilidad. Y estos son como los síntomas que te van alertando. Síntomas, vamos a decir que son pasivos, pero hay otros síntomas que son mucho más agresivos en pacientes que llevan mucho tiempo debutando como diabéticos y no han hecho una presentación de la enfermedad, o pacientes que son diabéticos y por alguna razón se descuidan y ya van con otros síntomas. Esos pacientes, por ejemplo, que te llegan a la emergencia con visión borrosa, paciente se mareó, paciente se desmayó, paciente perdió la conciencia, paciente que convulsionó y no menos importante, paciente que incluso hasta entran en un coma diabético por descompensación de la diabetes. Fíjense la variedad de los síntomas, o sea, tenemos síntomas que son nobles, como ya le mencionamos, pero miren también la otra variedad, la otra cara de la diabetes con estos síntomas que lamentablemente muchas veces no le da tiempo al paciente de, Sí, ¿verdad? claro, así mismo es. Y también, aparte de los síntomas, hay factores de riesgo. Eso es, señores, de suma importancia, identificar cuáles factores de riesgo tiene cada paciente para desarrollar esta enfermedad. Hay factores de riesgo que son modificables y hay factores de riesgo que son no modificables. ¿A qué se refiere, Brenda, eso de modificable y no modificable? Bueno, cuando hablamos de factores de riesgo, son todos esos numeritos que usted juega para al final tener una lotería. Así. Me explico, todos esos síntomas o todas esas causas, se podría Sí, decir, sí. son causas Como que una al final predisposición. sí da un resultado, pero ¿qué sucede? Que hay factores que pueden ser modificables como los no modificables. Sí. Por ejemplo, todo paciente a partir de 45 años de edad, eso es un factor de riesgo, una predisposición para la diabetes. Por eso es que tienen que hacerse su chequeo. Pero ojo con Ujú. esto, que se ha venido viendo un aumento En jóvenes. de la diabetes en pacientes muy jovencitos, 25 años, 30 años, 35 años. ¿Pero por qué es esto? Por la mala alimentación, por el sedentarismo. Estamos comiendo y nos estamos acostando. Estamos desayunando en la esquina con unos espagueti, una yuca, una, una empanada con refresco. Entonces, de una vez vamos a jugar en el PlayStation, a acotarnos, no, porque yo trabajo en la tarde. Entonces, todo eso son factores de riesgo que son muy importantes y que están desencadenando en la población joven, muy joven, la diabetes. Pero tú lo mencionaste todo, pero tú sabes que es importante explicarle a aquellos que podemos modificar y Sí, los que no. claro, Usted no puede modificar su edad, porque como usted se de exacto, 45, ¿verdad? Usted llega a 25, exacto. imposible. Eso es un factor que no se modifica. Ya usted tiene 45 años, un factor no modificable.
La raza, la raza, factores étnicos, por ejemplo, más frecuente en pacientes afroamericanos, latinoamericanos, hispanos. exactamente. Eso usted no lo puede cambiar. No Ujú, puede cambiar tampoco su herencia genética, claro, que también hay una predisposición. ¿Cómo usted se cambia el ADN? No puede. posible. Entonces, esos factores usted no lo puede modificar. Eso se queda igualito, que ya usted lo lleva ahí encima de usted. Cuando a todo esto usted le añade o le suma que usted trabaja como oficinista, que usted es sedentario, un paciente que no hace actividad física, que no hace ejercicio, que usted, su plato brilla porque tiene abundante arroz, carne, habichuela, plátano maduro frito, arepita de yuquita, y ese plato no ve ni una lechuguita, señores. Eso es otro factor de riesgo. Usted no se está ayudando. Sí, sí. Obesidad, diabetes, o sea, Y tú sabes, Brenda, también que uno tiene muchos pacientes en la consulta que te dicen, doctora, pero es que yo como bien. O sea, yo no entiendo. ¿qué es comer Yo, bien? yo no entiendo por qué es que yo tengo el colesterol alto. Y tú le preguntas, ¿es que usted se desayunó? Oh, bueno, yo me comí un espaguetico, desayuné un espaguetico. No, porque es que yo trabajo y yo tengo que ir con el estómago bien puesto. Entonces, cuando investigamos bien cómo se preparan esos alimentos, es que tú te das cuenta de que no es que están comiendo muy sano. Por ejemplo, en nuestra población se ve mucho que para hacer la carne hacen un caramelo primero, Y que queme esa azuquita para que coja color para la que coja carne. color la carne. Entonces te dicen, pero es que yo cocino muy bien, yo cocino hasta sin sopita, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces tú le dices, ¿cómo que usted prepara la carne? Bueno, yo le echo azúcar, aceite, pero señores, ¿cómo es que hacen el caramelo? El caramelo es el azúcar quemada. Entonces, usted me está diciendo que usted está preparando una carne envuelta en caramelo y que además de eso, usted le está echando aceite. Más todos sus factores que lo lleva así, como una mochilita atrás de la espalda. Señores, eso Exactamente. es importante saber, reconocer, porque a veces te llegan incluso a la consulta. Mira, he visto ya en este mes unas cuantas pacientes jóvenes que tienen Sí, obesidad, sí. tienen el índice de masa corporal, lo tienen en un perímetro que tú entiendes que no es lo normal. La paciente misma te dice, doctora, se me ha puesto el cuellito oscuro, en las axilas. Ya esto te viene dando señales de que hay una resistencia a la insulina, señores, sin que haya esos niveles elevados de glucosa, porque esa es otra. A veces el paciente viene, se hace los análisis y después que se hacen los análisis, que la glicemia sale en 100, en 98, 95, doctora, porque no soy diabética. No, mi amor, ya tu cuerpo está hablando, hay una resistencia y hay que ir tomando cartas en el asunto. Así mismo, que ahí es también cuando empezamos a ver esos signos y esos síntomas, es que entra la prediabetes. Tú sabes, Brenda, yo siempre hablo mucho con mi papá. No, ese es tu tema, ese es tu tema. Yo siempre hablo mucho con mi papá de diferentes temas y él me dice, mi amor, es que yo no creo en la prediabetes. Sí, Que o usted usted es o no es. diabético o usted no es diabético. Yo trato de explicarle, sí, papi, existe la prediabetes. Y es como, Es una antesala. es una antesala, es como cuando tú vas en la carretera y tú ves que a la izquierda te dice retorno. La prediabetes es ese retorno que tú tienes para tú evitar desarrollar la enfermedad de la diabetes y que si como quiera Exacto. la vas a desarrollar, que la Con más desarrolles conciencia y más más adelante y cuidado. en unos añitos más adelante. Que él siempre me dice, yo sé que yo voy a terminar siendo diabético, porque es que los dos papás son diabéticos, tiene hermanos diabéticos, entonces se complica un poco. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Tratar de cuidarse, de comer lo más saludable posible, de hacer ejercicio. Pero sí, señores, con el tema de la prediabetes, como mencionaba Santos, es cuando tú ves personas obesas que tienen ya datos de resistencia a la insulina, como es que se te pone el cuello negro, las axilas, o sea, donde quiera que hay pliegue, se va a ver una zona más Oscurecimiento, oscura. sí. Y aquí el cuerpo te está dando una alerta de que si tú sigues con esos hábitos, en 3 meses, cuando se te repitan esas analíticas, en 6 meses, en 9, en un año, ya es probable que tú desarrolles la enfermedad. Fíjate, un médico no dice usted es diabético solo porque sí, tomando en cuenta cómo está la glicemia basal. Señores, para esto hay criterios. Hay Sí, criterios que las asociaciones americanas de diabetología y demás hacen consensos cada cierto tiempo y esos criterios se van actualizando. No simplemente es tener los síntomas. así es. Síntomas, el paciente ya te los refiere, entonces usted ahí viene que una glicemia basal, que
hemoglobina glucosilada, que una prueba de tolerancia a la glucosa, que una glucosa aleatoria. Todo eso son pruebas de laboratorio que me van a arrojar un resultado. Y cuando esos parámetros están alterados, ya sea para la prediabetes y también para la diabetes, ya nosotros podemos encasillar a este paciente en cuál renglón está, si prediabetes o diabetes, y empezar con una terapéutica, porque de esto va a depender si sencillamente el paciente va a hacer cambios en el estilo de vida como tal, o si el paciente tiene que iniciar un tratamiento, si tiene que verse, coordinar un referimiento con Así mismo. endocrinología, porque también hay pacientes que son resistentes al tratamiento, Sí, que no tienen apego al tratamiento y tienen que ir en conjunto con su médico internista, pero también con un endocrinólogo. así. Y para hablarle de datos ya lo más actualizado posible, la Asociación Americana de Diabetología ya envió los criterios, lo más actualizados, que son lo del 2026. 2026, Sí. sí, que hablan de una hemoglobina glicosilada, que esa es la prueba que se manda a hacer cada 3 meses, de hemoglobina glicosilada, que va igual o mayor a 6,5%. Ya eso me habla de diabetes. Una glicemia basal en ayuna, dígase que ayuna es más de 8 horas sin comer, mayor o igual a 126. Son los criterios, miligramos por decilitro. Pero en prediabetes andan entre 100 y 100 y 125. 125, exactamente. Por eso es que hay criterio para todo. También Exacto, hay una glucosa aleatoria, o sea que en cualquier hora del día te la hacen y tú la vas a tener igual o mayor a 200, pero con exacto, con como lo que síntomas. mencionó Brenda hace un rato. También otro criterio es la glucosa postprandial, después de que te dan en el laboratorio esa glucola de 75 gramos de azúcar, que los Una pacientes solución cuando, glucosada. sí, los pacientes cuando se beben eso dicen, Dios mío, ¿pero qué es esto? Después de esa prueba va a estar igual o mayor a 200. Entonces, esos son los criterios para hacer el diagnóstico de diabetes. Para prediabetes, como dijo Brenda, una glucosa basal en ayuna mayor de 100 y menos de 125 y una hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4. Esto ha sido como una antesala de realmente lo que queremos hablarle, explicando todo con relación a la diabetes. Es importante tomar en cuenta las complicaciones, Sí, señores. Vamos a tener complicaciones que son agudas y crónicas. Esas complicaciones agudas, que son las que ocurren, un paciente ya diagnosticado o que está debutando, va a hacer una complicación, llega por la emergencia. Y tenemos complicaciones crónicas, que son las que ocurren a largo plazo. Un paciente ya que tiene cierto tiempo diagnosticado con diabetes va a sufrir un daño en sus tejidos, en sus órganos. Y de eso ahí queremos detenernos un poquito, hablando de las agudas. sí, miren, las complicaciones agudas de la diabetes, las que te pasan ahí mismo. Esas complicaciones o te pueden mandar a un UCI, a un cuidado intensivo, hasta te pueden costar la vida. Ay, sí. ¿Cuáles son esas complicaciones? Bueno, la hipoglicemia, que es cuando se te baja Y mucho oye, el me azúcar. excúsame, como que tú digas, un paciente diabético, Que que, se di supone que como complicación un bajón de azúcar. así mismo. Claro. Eso se puede dar por muchísimas cosas, por un mal tratamiento. ¿Sabes qué me pasó cuando yo estaba en la pasantía? Ya yo te había comentado esto. Cuando yo estaba en la pasantía, em, llega un paciente, yo era prácticamente, yo estaba ahí acompañando a la doctora que estaba dando la consulta, una médico familiar muy buena. Llega un paciente y ella le enseña cómo se debe colocar la insulina y le dice, bueno, a usted le tocan 10 unidades de insulina en la mañana. Ay, papá Dios. Pues el paciente no entendió bien, un paciente mayor, en la farmacia le vendieron otra jeringa, pues el paciente se puso 100 unidades de insulina, Pues fue derecho para UCI, directo para 100 UCI. unidades. 100 unidades de insulina. Entonces, sí, y la hipoglicemia da cuando la glucosa en sangre, el azúcar en sangre baja por debajo de 60. Eso es muy importante. También hay muchos medicamentos por vía oral que te pueden bajar mucho el azúcar y es cuando tú lo usas y te saltas comidas. Eso mismo. Te saltas comida. Tú sabes que hay pacientes diabéticos que se ponen la insulina y no desayunan. Se dan el lujo de tener un ayuno prolongado, señores. Sí, 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 entonces no. eso te Es complica que un porque paciente diabético, un paciente multidisciplinario, que tiene que exactamente. someterse al régimen porque ya es un diagnóstico que tiene. Así mismo. Otra de las complicaciones agudas es la cetoacidosis diabética. Señores, esto es grave, esto te manda directamente para UCI, hasta te puede costar la vida. ¿Por qué se da una cetoacidosis diabética? Bueno, en pacientes con infecciones, esa se ve más en tipo 1, en los diabéticos tipo 1. A veces el paciente debuta
uno se da cuenta que es diabético porque llega a la emergencia con una cetoacidosis diabética. Eso es muy importante. Y otra de las complicaciones agudas es el estado hiperosmolar hiperglicémico, que se parece mucho a la cetoacidosis diabética, pero hay algunos criterios que te hacen la diferencia. Este también te puede enviar a UCI y te puede hasta costar la vida y es mucho más peligroso que la cetoacidosis diabética. Aquí los pacientes, hemos visto pacientes en nuestra formación cuando estuvimos haciendo la especialidad que llegaban con el azúcar en 900. O sea, es una locura, Muy altísimo. eso es una locura, eso es terrible, con un estado hiperosmolar hiperglicémico, eso es directo para UCI. Y eso es como mencionándoselo por arribita, Sí, sí. porque estas complicaciones que son agudas realmente son, o sea, son enfermedades que se tratan distintas, son Sí. diagnósticos diferentes, o sea, eso es otro Es un mundo. mundo. Hablar de cada una de estas complicaciones agudas es otro mundo, pero también mencionar las complicaciones crónicas, que dentro de las crónicas estas se van a dividir en microvasculares y las que son macrovasculares. Microvasculares es la que van a afectar esos vasitos pequeños. Por ejemplo, tenemos aquí la retinopatía diabética. Usted ve que hay pacientes que pierden la vista, secundario a una diabetes que no Quedan se ciegos. trató, Sí, quedan sí. ciegos. Y en nuestro país, en ese mismo sentido, o sea, que la primera causa de ceguera en nuestro país es el glaucoma, pero la retinopatía diabética está muy elevada en nuestro país por el mismo descuido del azúcar en los pacientes. Exactamente. La misma nefropatía diabética se daña las estructuras, los vasitos del riñón. Usted ve de hecho que estos pacientes diabéticos caen en diálisis, señores, en una insuficiencia renal tan importante que caen en una diálisis. También tenemos la neuropatía diabética. Aquí hay un daño directo en los nervios. Entonces, estos pacientes pierden la sensibilidad, hormigueo, dolor. Estos pacientes, de hecho, al perder la sensibilidad, utilizan, oigan, sin tener un trauma o sin haberse caído, utilizan un calzado que quizá no es el apropiado para ese paciente que ya es diabético y ese calzado le molesta, pero ellos no lo sienten. Entonces ahí se viene formando una ulcerita, una llaguita a nivel plantar, en el pie. Con el tiempo usted se viene a dar cuenta que tiene, pero yo no me había dado cuenta, doctora, que tenía esa lesión ahí abajo, porque como nadie se anda como viendo la planta de los pies, así por así, ¿verdad? Y esa lesioncita puede coger una infección, usted puede, o sea, infectarse, incluso llegar a una amputación, que eso es Sí. otro tema ya. Lo del complicación pie diabético, eso es otro Sí, sí, tema. sí, sí. Eso se ve mucho en la población. Los pacientes que tú ves que le cortan un dedito, después que por el tobillo, después por la rodilla, se le va la pierna por el mismo descuido, por esas complicaciones de no llevar un tratamiento adecuado. Pero también dentro de las macrovasculares tenemos los síndromes coronarios, que estos pacientes también ya tienen esta predisposición por el hecho de ser diabéticos. Aquí se afectan vasitos que son de mayor calibre, por eso macro. También tenemos aquí los ictus, los eventos cerebrovasculares en pacientes que pueden ser isquémicos como también hemorrágicos. Sí. Tenemos también la disfunción eréctil, señores, Ay, y eso sí, es otro tema también, porque sí, yo sé que a la sí, población le causa mucha intriga, sobre todo en la población masculina. Doctora, es cierto que un diabético, sí. ¿verdad? Sí, claro, es cierto, de hecho, una de las complicaciones de la diabetes. Incluso, Brenda, tú sabes que a mí me han llegado varios pacientes con ese tema y ellos van a la consulta, más que por la diabetes, es porque tienen problemas con la erección. Y tú ves que ellos se preocupan más por el tema de que no están resolviendo en la casa que De por el intimidad. tema de la diabetes. Entonces, bueno, me dicen a veces, doctora, yo lo que quiero es que usted me dé una patillita para yo resolverle a mi mujer. Pero es que tú tienes que resolver primero tu problema de De diabetes. base, Cuando tú tengas señores. eso compensado, entonces lo otro va a funcionar normalito. Claro, además para eso también hay apoyos con especialistas en el área. Claro. Por eso le digo, un paciente diabético se debe de ver y tratar en conjunto con, dependiendo ya de sus complicaciones, un paciente multidisciplinario, señores. Así que como recomendaciones nosotros le exhortamos de que visiten a su médico por lo menos una vez al año para hacer chequeos generales, ya con los factores que le mencionamos en el desarrollo del video. Ya pacientes diabéticos tienen que verse cada 6 meses, incluso cada 3 meses para uno Sí, ir dándole seguimiento como tal. sí, eso es muy importante. Si el paciente está muy descompensado, eso es cada 3 meses que hay que estar repitiendo las analíticas, a ver cómo va el tratamiento, si necesita algún cambio. Ahora, si el paciente está compensado hasta cada 6 meses, 2 veces al año, puede hacerse su consulta. Si está en prediabetes o si tiene muchos factores de riesgo, lo ideal es que por lo menos cada 6 meses
se le dé seguimiento a ese paciente a ver cómo va con los factores de riesgo o si los ha modificado. Actividad física, si salud cardiovascular se lo permite, tratar de llevar una alimentación, porque dieta es todo lo que comemos, dieta es hasta una empanada. Hacer cambios realmente en el estilo de vida. Si usted entiende que necesita, usted entiende, no debe de también verse con un nutriólogo para que éste le ayude con el tipo de alimentación y que no sea algo tan forzado. Así que esperamos de que este video haya sido de mucho beneficio para usted, que eso que usted no entendió en la consulta y por qué la importancia de sus chequeos y su seguimiento y control le haya servido. Así es, así que si ya saben, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse en nuestro canal. Like a la campanita. Nos vemos en una próxima. Bye.